Entonces, bueno, lo que les platicaba es que el día de hoy pues vamos a ver este último tema que habíamos dejado estas 2 semanas precisamente para que ustedes puedan empezar a jugar con todo lo que ya hemos estado viendo de OpenXLSX, de ggplot y ahora Shiny, que finalmente va a ser como la parte interactiva del proyecto, ¿no? Y con la que ustedes se van a poder poner más creativos. Insisto, lo principal y lo primordial es que los cálculos estén hechos, pero finalmente esos cálculos se tienen que presentar de una forma u otra. Y lo que sería mejor es que ustedes lo muestren de una manera atractiva para el usuario y sobre todo de una manera sencilla. Por eso es que les pedimos que hicieran la plantilla fuera de R, o sea que ustedes lo hicieran en el Excel normal, que se metan ahí a Excel y sean ustedes los que lo coloreen a mano y demás. Eh, Luego también por eso es que les enseñé ggplot para que ustedes tengan la capacidad de hacer las gráficas que ustedes requieran. Y finalmente Shiny para compilar todo eso en un solo lugar, ¿sale? Entonces, pues bueno, el día de hoy vamos a ver esta primer parte de Shiny. Probablemente nos falte una parte adicional que vamos a ver la siguiente clase, que sería la de las plantillas. Pero el día de hoy vamos a ver o a cubrir en su mayor parte cómo trabajar un dashboard, las partes que lo componen, dónde modificar qué cosas y pues nada, hoy lo vamos a ver como muy general. El día lunes lo veríamos ya un poco más, perdón, el día lunes no, el próximo miércoles lo veríamos ya más granular, con funciones específicas que nos ayudan a modificar la, la forma en la que se despliega un dashboard. Pero bueno, antes de ir a cómo desplegarlo y demás, es importante responder una pregunta y pues esa pregunta es ¿qué es un dashboard? ¿No? Entonces, pues básicamente un dashboard es una interfaz visual que reúne y presenta en un solo lugar visualizaciones, gráficas, tablas e indicadores de desempeño claves. KPIs por sus siglas en inglés, que estos son, bueno, ya iremos a estos en un segundito. Y a menudo estas son actualizadas en tiempo real para facilitar la lectura rápida del estado de un sistema, proceso o negocio. Entonces les presento aquí un dashboard muy sencillo que un usuario publicó en Reddit, que nada más quería preguntar por algún tipo de ayuda para saber cómo mejorar su dashboard. Pero la verdad es que yo lo vi bastante bien. Este dashboard está hecho en Power BI y si se dan cuenta presenta cierta cantidad de información, pero tampoco es sobre explicativo. Entonces vamos a ver qué es lo que está presentando aquí. Déjenme lo abrir en una nueva imagen. ¿Sí pueden ver esta imagencita? Sí, Perfecto. Entonces aquí lo que se está mostrando es un reporte financiero, o sea, como el resumen de un reporte financiero. Aquí tiene la imagen de la empresa para la que trabaja, aquí el nombre de la empresa y aquí algunos parámetros modificables, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, aquí el desarrollador, perdón, le permite al usuario seleccionar el mes, el año y el país sobre el cual quiere obtener el reporte. Y dependiendo de los filtros que aquí ponga, estas cajitas de aquí adentro se van a ir actualizando. Cajitas las cuales también tienen sus propios iconos, que nuevamente también se puede hacer todo esto en R, ¿sale? Y aquí antes de seguir me gustaría hacer una pequeña pausa. Cuando ustedes hagan su dashboard no les vamos a pedir que hagan algo así, porque para hacer algo así se requiere digo, el que hizo este dashboard ya supongo que tenía cierta práctica con Power BI, ya había jugueteado ahí un poco con cómo desplegar las cajitas, las imágenes y demás. Y en R en principio tampoco es tan difícil. El problema viene que a veces sí es un poco engorroso el estar ahí haciendo el código, el cómo se va desplegando, el que un botón no se sobreponga a otro. Entonces no les vamos a pedir que ustedes muestren algo como esto. Queremos algo más austero, pero que finalmente también tenga una buena presentación. Eh, y con esto creo que lo de las plantillas cuando lo veamos cobrará un poco más de sentido porque les ahorra bastante del trabajo que ustedes tendrían que estar haciendo si hicieran todo esto desde cero. Pero a lo que quiero llegar es que tampoco les vamos a pedir algo tan explícitamente o tan complejo, ¿sale? Que claro, si ustedes lo hacen,
va a estar perfecto. Y en esta clase y la que sigue les voy a dar las herramientas para que ustedes ya lo vayan trabajando. Y es más, si desde esta ustedes ya deciden empezar a practicar o juguetear un poco con las funciones que les ofrece Dashboard, perdón, Shiny, pues adelante, ¿no? Pero en principio querríamos algo un poco más sobrio que esto. Pero bueno, entonces, regresando aquí a este dashboard en específico, tenemos estos inputs que nos permiten modificar la información que va a aparecer aquí. Aquí es las ganancias totales, las unidades totales, el total de operaciones, creo, el total de, de la ganancia propiamente y el margen, ¿no? Entonces, ahora bien, aquí, pese a que esta información está bien descrita, hay algunos problemas porque en principio nosotros como nuevos usuarios no sabríamos qué significa esto o cuál es la diferencia entre este y este o aquí el margen con respecto a qué, o sea, el margen de ganancias con respecto al año pasado, al mes pasado, esto es un poco ambiguo, ¿no? Tal vez un poco más de descripción podría sernos benéfico. Aquí, por ejemplo, este está muy bien porque es la ganancia mensual y aquí también nos muestra las tendencias, ¿no? De cómo está yendo el negocio. Entonces, aquí podemos ver como un histórico de cómo es que se han ido dando, desde el mínimo de ventas hasta el máximo de ventas y cómo ha ido cambiando a lo largo del año, ¿no? Otra vez, aquí es un poco raro porque no sabemos realmente de qué año pertenece esto, no nos está diciendo aquí en su título de la gráfica de qué año es. Aquí podríamos asumir que es de 2014 porque todo lo demás tiene 2014, pero aquí como los inputs tienen all, pues no sabríamos bien a qué año corresponde, ¿no? Entonces aquí va asociado a lo que platicábamos en ggplot en su momento, que aquí ustedes podían ir añadiendo en el título más descripción para ser más explícitos y que los nuevos usuarios supieran qué están viendo, ¿sale? Entonces, bueno, aquí también se muestra un gráfico que permite ver la distribución de las ganancias totales por segmento. Si recuerdan, son parecidas a las gráficas que nosotros ya habíamos visto en R. Y aquí un poco más de gráficas, ¿no? El margen de ganancia con la tasa de descuento, el retorno por producto y los totales, ¿sale? Unas gráficas que también son muy similares a las que habíamos visto en ggplot. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué es lo que pueden rescatar de este dashboard? ¿Qué hay más? ¿Información así en crudo o imágenes que te dan información? Y por Imágenes. información en crudo me refiero a data frames y texto y demás. Ah, no, no, ya es la información ya procesada. Ay, perdón, Grecia, no te alcancé a escuchar. ¿Ya me escucho mejor? Sí, sí, ya. Ah, que me refiero a que es la información ya procesada. Sí, sí, justamente. Ya estamos mostrando la información de una manera mucho más amigable con el usuario, ¿no? Ya no le estamos mostrando, por ejemplo, toda la plantilla, como en Excel. Ya se lo estamos mostrando, o todo el conjunto de datos, como estaría en crudo. Ya se lo estamos dando digerido. ¿Y por qué es así? Porque de esta manera el dashboard permite eh, a quien lo vea tomar una decisión de manera rápida y sencilla, sin necesidad de estar invirtiendo el tiempo en hacer el análisis específico y detallado, sino que ya directamente puede ver las gráficas y puede ver la información relevante o KPI, como habíamos visto,
para tomar una decisión, ¿sale? Tengan esto presente, los KPI son los indicadores de desempeño clave, como por ejemplo estos, que nos van a indicar explícitamente qué es lo que vamos a estar mostrando. Entonces, o más bien, nos van a indicar explícitamente cómo está lo que queremos reportar. Entonces, por ejemplo, para nuestro proyecto, ¿cuáles creen que serían los KPIs? ¿Serían los totales del capital fundamental? Ajá, podría ser, pero ahí nada más nos estaríamos enfocando en el capital neto, ¿no? Pero en nuestro caso, creo que no tenemos datos suficientes, o sea, hicimos como un corte de un año en particular, pero no tenemos datos suficientes para hacer una serie de tiempo. Exacto, sí, por ejemplo aquí esta serie de tiempo tal vez no podríamos mostrarla porque todas las fechas que tenemos reportadas son de un solo año y me parece que de una sola fecha. Entonces, por ejemplo aquí esto no lo podríamos mostrar, pero la idea de Melvin también iba por un buen camino porque sí, tenemos que mostrar parte de los cálculos que hemos hecho, pero ahí nos estaríamos yendo como muy granularmente y digo, es válido, pero los KPIs, como yo por ejemplo se me pudieran llegar a la mente en un dashboard que lo desplegara todo en una sola página de manera rápida y sencilla, sería por ejemplo el cálculo del capital neto del capital neto y de los activos ponderados por riesgo y de alguna otra parte que veamos del ICAP que ustedes tengan que calcular, ¿sale? Y aquí con ello ver los totales, ¿no? Entonces, con base en eso tendríamos información rápida y oportuna. Sí, tal vez, por ejemplo, si ustedes quisieran ser aún más granulares y en su dashboard quisieran, por ejemplo, como decía Grecia, ¿no? No poner una serie de tiempo porque no tenemos información suficiente, poner el desglose en totales del capital neto. No todo el capital neto, sino justo la parte fundamental, la no fundamental y la complementaria, ¿no? Y entonces ya le estarían mostrando todavía más información a su usuario para la toma de decisiones. Entonces esos, por ejemplo, serían nuestros KPIs, los datos que engloben de mejor manera lo que estamos presentando. Porque, a ver, si ustedes, imagínense, son el jefe de la compañía, ¿no? O del banco. Y llegan y les dicen, sí, mira, te voy a presentar aquí en el dashboard todo el data frame con cada uno de los cálculos de los conceptos y aparte te voy a mostrar el total del capital neto y de los activos los activos ponderados a riesgo y el capital fundamental, no fundamental y el complementario. ¿Creen que eso sería óptimo o sería ya muy redundante? Sería un poco redundante, ¿no? Exacto, porque finalmente, como decías, Melvin, el fundamental, el no fundamental, el básico y el complementario ya incluyen todo el demás cálculo, ¿no? O sea, ya lo está resumiendo bastante bien. Entonces, por ejemplo, esos serían nuestros KPIs. Y ahí viene la parte que también les comentaba. Con base en la información que ustedes tengan, deben saber qué presentar. Lo que dijo Grecia fue muy acertado. Sí, no tenemos más meses como para poder hacer una serie de tiempo incluso de un año, pero sí tenemos estos totales que nos permitirían desplegarlos. Por ejemplo, también tenemos una segmentación, digamos, del capital neto, ¿no? La parte fundamental, no fundamental. Entonces podríamos justamente mostrar una gráfica, ya sea como esta o como esta, que para esta hay que hacer otras modificaciones y vienen en los libros que les compartí, pero si quieren mantenerlo de manera sencilla, una como esta, que justamente muestre los segmentos en los que por los que está compuesto nuestro capital neto, que de hecho era algo que nos había presentado, si no mal recuerdo, Marcial en hace 2 clases o hace 3 clases. Entonces, y que también está ahí en el video que subimos, ¿no? Para que lo revisen
Entonces, sí, esa es la parte importante, que otra vez, nosotros aquí lo que hicimos fue darles como las herramientas para que ustedes trabajen, pero finalmente ya esto va a ir en relación a su creatividad y su criterio. Y también, no quiero con esto decirles que, bueno, ustedes ya decidan todo. Si en algún momento ustedes quieren poner una gráfica, algo que consideren que es un KPI como valor, pero no están del todo seguros, pregúntenme con confianza y yo les diré, sí, esto ponlo, no, esto no lo pongas, o tal vez los cuestionaré un poco en el sentido de, por ejemplo, esta serie de tiempo, ¿no? Como bien dijo Grecia, si alguien llegara a preguntarme, oye, pero esta serie de tiempo, ¿la pongo o no la pongo? Pues allá iría un poco del cuestionamiento, ¿no? De si se pone o no. Pero bueno, básicamente así es como se ve un dashboard, insisto, eh, nosotros lo que quisiéramos tal vez no es algo así tan complejo, tal vez incluso que fuera un poco más sobrio, pero que finalmente no por eso sea nada más una hoja en blanco con 3 botones. Sí queremos un poco más de ver de su creatividad. Entonces, ¿cómo van ustedes a desplegar esa creatividad? Muy sencillo. Con las herramientas que R ofrece. Pero antes, ¿cuál era el objetivo de un dashboard? Lo que les comentaba ya, ¿no? Es hacer la información accionable, es decir, hacer un resumen de datos complejos para presentarse de la manera más rápida y sencilla posible. ¿Sale? Entonces, podemos decir que un dashboard siempre lo que busca es responder una pregunta específica de manera periódica y actualizable. Por ejemplo, ¿cómo se constituyó el ICAP de mi banco en el último periodo? Por eso es que les decía que los KPIs serían los cálculos de los totales, tal vez de los subtotales, pero ya no de cada uno por aparte, ¿no? Porque nosotros o nuestros jefes lo que quisieran saber es cómo es que se está constituyendo el capital que deben tener para solventar a su banco, ¿no? Entonces, pues sí, básicamente así es como se haría, y siempre háganlo, siempre creen sus dashboards con una pregunta a responder en mente, ¿no? Y con eso ustedes ya van a saber si están respondiendo esa pregunta con la información que están mostrando o no. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí tenemos varias herramientas para crear dashboards. Aquí menciono algunas: Tableau, Power BI, Google Data Studio, Looker Studio, QuickSense y Excel. Y nos ofrecen entornos visuales intuitivos y de conectividad con múltiples fuentes de datos. No obstante, Excel, como siempre, es como de los peorcitos, porque es lento, se traba, luego ya saben que lo que les comentaba, que a veces está mal programado, entonces da errores y tiene ciertos problemas que hacen que los dashboards o cosas con macros truenen, entonces por eso omitamos Excel. Pero también existen otras opciones orientadas a la programación que son mucho mejores, como Dash en Python y Shiny en R. Y también Shiny, si no me equivoco, tiene su versión en Python. Entonces, si ustedes eventualmente quieren migrar sus dashboards de R a Python, va a ser muy sencillo. Por lo mismo que les platicaba a lo largo del curso, ¿no? Que esta empresa, que es como digamos, un poco monopólica en cuanto en el sentido de desarrollo de software para R, que es justo se me fue su nombre ahora mismo, pero bueno, esta empresa de la que hemos platicado, POSIT, quiere migrar todas sus herramientas a Python. Es por eso que también migraron a Shiny a Python, ¿sale? Y las sintaxis y demás son prácticamente la misma. Entonces, pues bueno, en este curso nos enfocaremos en Shiny de R. Y cómo se crea, pues bueno, es muy sencillo. Primero hay que ver cuál es su estructura, pero para ello hay que ver primero su instalación. Entonces, primero, como siempre, se tiene que instalar el paquete en nuestra computadora. Esto a su vez va a instalar la paquetería BSLib, que incluye múltiples herramientas que nos ayudarán a personalizar nuestro dashboard. ¿Qué herramientas? Bueno, si ustedes dan clic aquí, les manda a la página oficial de BSLib, y aquí básicamente lo que tiene es un ejemplo de un dashboard que generan con la paquetería. Si se dan cuenta, es similar al que ya habíamos visto. Tiene aquí algunos KPIs, tiene un pequeño data frame que resume las primeras entradas, pero a su vez, o sea, se podría ver todo el data frame de corrido,
Tiene aquí algunas gráficas, un diagrama de dispersión, algunos gráficos de la distribución de, de nuestros datos y una barrita, ¿no? Para mostrar cierta cantidad de datos. Entonces aquí básicamente tienen ustedes también links a más páginas de cómo crear los dashboards, pero bueno, a estos vamos a ir en un momento, ¿sale? Entonces, y que de hecho esos links son buenos porque son parte también de POSIT, pero ya veremos unos que son todavía más descriptivos. Entonces, bueno, instalamos nuestra paquetería y ahora sí, vamos a crear nuestro archivo Shiny. ¿Cómo se crea? Muy sencillo. Tenemos dos opciones. Dos opciones que a su vez una de ellas se subdivide en otras dos. Entonces, creando un archivo nuevo y este se puede crear como un solo archivo o como un proyecto. Entonces, como un solo archivo va a ser muy sencillo. Lo que ustedes van a tener que hacer es abrir RStudio, irse a la pestaña de File, de aquí arriba a la izquierda, darle New File y finalmente hacer clic en Shiny Web App, ¿sale? Entonces, no lo hagan, o sea, si están viendo esta sesión de manera sincrónica o aquí mismo, no lo estén haciendo de momento, ya verán por qué. Porque nosotros de hecho ya tenemos como el esquema para esto, pero ahora vamos a eso. Entonces, bueno, después de ustedes dar clic en Shiny Web App, lo que se les va a desplegar va a ser esta pantalla, que va a decir New Shiny Web Application, y aquí ustedes básicamente lo que tienen que hacer es darle el nombre y seleccionar la opción de Single File, ¿sale? Van a elegir dónde se va a guardar y finalmente le dan a Create. Cuando ustedes den a Create, nos va a desplegar un archivo DR como el que se muestra a continuación, que es este de aquí, ¿sale? Que aquí viene la descripción. Esta es una una aplicación web Shiny, que puedes correr la aplicación simplemente dando clic en el botón Run App de la parte superior. Ahorita vamos a eso también, pero bueno. Se nos va a desplegar siempre un ejemplo de aplicación Shiny y ahorita lo vamos a ver, ¿sale? Entonces, la otra forma en la que podemos crear desde un archivo nuevo nuestra aplicación Shiny es como un proyecto. Entonces, si aún no tenemos generado un proyecto y queremos crearlo con base en la estructura de una app Shiny, podemos hacer lo siguiente. Le damos a New Project otra vez. Nos vamos a New Directory, nos vamos a la pestaña File, luego a New Project, nos vamos a la opción de New Directory y aquí ahora seleccionamos la opción de Shiny Application. Si recuerdan, antes ocupábamos New Project, ahora vamos a ocupar Shiny Application. ¿Sale? Le dan clic ahí y les va a aparecer Create Project. Como se creaba nuestro New Project, si recuerdan, nada más que ahora cambió el iconito. Entonces aquí vamos a poner el nombre del directorio, también podríamos asociarlo a Git y demás, pero bueno, básicamente aquí nada más creamos el proyecto y si se dan cuenta nos va a devolver una carpeta que tenga el nombre que nosotros asignamos aquí, que va a tener un único código que se va a llamar app.r y este va a ser el equivalente al main.r con el que ya hemos trabajado nosotros, ¿sale? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? De momento no. Muy bien, entonces de momento justo esto es lo que llevamos, ¿sale? Un proyecto que de hecho ya tiene nuestra estructura y entonces ustedes podrían decir, bueno, si yo ya tengo esta estructura en mi proyecto, ¿cómo lo puedo usar? O sea, puedo usar mi main que yo ya tengo para nada más añadirle la ejecución del dashboard. Pues sí, ¿cómo se hace esto? Muy sencillo, modificando un archivo ya existente. Entonces no es necesario crear un archivo Shiny desde cero, podemos aprovechar y modificar un archivo con el que ya hayamos trabajado previamente. Pero para conseguir esto primero debemos entender un poco la estructura que vamos a crear. Entonces, ¿cómo lo vamos a crear? Muy sencillo. Para crear un dashboard primero debemos entender las partes que lo componen. Para esto nos enfocaremos en la estructura que nos da por defecto cuando creamos un archivo Shiny, lo que había mostrado allá arribita, con alguno de los métodos descritos en el punto A del apartado 2, creación de un archivo Shiny. Entonces, dicha estructura se muestra a continuación. ¿Sale? Entonces vamos a desglosarla poco a poco. Aquí, esto es nada más la primera parte, ¿sale? Aquí se ve completo todo el código, pero bueno, vamos a ver esta primera imagen. Como les decía, primero se despliega este mensaje que es de descripción, ¿sale?
Aquí les dice que pueden encontrar todavía más información sobre cómo crear aplicaciones Shiny en este link. Aquí ya me detengo un momento para decirles que tenemos aquí un montón de links y que esto sí les recomiendo muy, muy, muy encarecidamente que los chequen, sobre todo a partir del 3 en adelante. ¿Por qué? Porque a partir del 3 en adelante vienen tips de cómo trabajar con Shiny. Si se dan cuenta, el 3 es la introducción a Shiny, que vienen los principios de cómo trabajar con Shiny, cómo crear una interfaz de usuario, cómo añadir widgets de control, cómo desplegar la información. O sea, viene muy bien explicado, ¿sale? Y me parece como el que más, en el que más se tendría que estar enfocando, junto con el Getting Started with Shiny Dashboard. Ahorita veremos por qué. Bueno, en la siguiente clase veremos por qué. Pero sí, este es como el más importante. Y los demás básicamente son para que ustedes se metan de lleno a la creación, ya no nada más de dashboards en Shiny, sino en general. Por ejemplo, aquí tenemos un libro que se llama Mastering Shiny, que viene desglosado todo con mucho detalle sobre cómo hacer dashboards en Shiny. Si se dan cuenta, también es de Hadley Wickham, nuestro amigo que nos ayudó a crear Tidyverse, ¿sale? Entonces aquí viene la descripción de manera muy granular, me parece que viene muy bien explicado, y ustedes pueden aquí acceder a él sin ningún tipo de problema. También tenemos este otro link que trae ya plantillas de Shiny, pero bueno, estos otros los veremos más adelante, ¿sale? De momento, como digamos tarea, lo que se les quedaría sería empezar a ver, a leer este primer link, que finalmente va a ser lo que vamos a ver aquí ahora mismo, pero de todas maneras, para que lo refuercen, recomiendo que lo chequen, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a ver cuál es la estructura de un dashboard. Entonces, si se dan cuenta, tenemos aquí en esta primera imagen la carga de la librería, algo que se llama UI, y también tenemos esto que se llama server, y la Shiny, la función Shiny App, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, esto nada más es un objeto al que se le está asociando otra cosa. Aquí le estamos asociando una función que se llama FluidPage. Aquí estamos asociándole una función, o sea, estamos creando una función, ¿sale? Y finalmente ahí está otra función más, que esto ya viene incluido en la paquetería y con la que vamos a correr lo demás, ¿sale? Entonces vamos a desglosarlo con precisión qué está pasando. Bueno, la composición general de una app Shiny está dividida en tres partes. Como ya habíamos visto, el objeto UI, que especifica la interfaz que se desplegará al usuario. Aquí básicamente les estoy mostrando lo que aparece en el primer link que les compartí. Y ¿qué está pasando? Primero estamos cargando nuestras librerías. Esta no es necesaria volverla a cargar, porque a la hora de cargar Shiny ya se carga también la BSLib. Entonces esta no es necesaria que la cargue, nada más Shiny, ¿sale? Entonces, ¿qué está pasando? Estamos definiendo nuestro objeto UI. ¿Y qué es el UI? Es aquello que va a especificar la interfaz que se le desplegará al usuario. Es decir, esto de aquí, ¿sale? ¿Cómo se van a desplegar la información? Las cajitas, las gráficas, dónde van a estar las gráficas, perdón, los botones de input, de output y demás, ¿sale? Los colores, o sea, eso es lo que muestra la UI, ¿sale? Entonces vamos a ver un poquito qué significa esto. Aquí le estamos indicando el tipo de interfaz del usuario con el que vamos a trabajar, ¿sale? El día de hoy nada más vamos a ver FluidPage. La siguiente clase les voy a enseñar algunos otros tipos de UIs, ¿sale? Pero entonces aquí, si se dan cuenta, sigue una filosofía similar a ggplot en el sentido de las capas. Ahora ya no vamos a poner más, simplemente vamos a ir poniendo comas y cada una de las funciones que metamos dentro de la FluidPage, que por supuesto sean compatibles, ¿no? Van a ir añadiendo o quitando cosas para desplegar en nuestro dashboard. Por ejemplo aquí, el título del panel, All Faithful Hazer Data.
Luego aquí vamos a crear una barra lateral con un slider, es decir, una barra que se mueve para la cantidad de columnas que vamos a crear. ¿Por qué? Porque este dashboard lo que quiere es mostrar un histograma, ¿sale? Entonces aquí usamos la función sidebar layout eh, con las funciones sidebar panel, es decir, que nos va a mostrar un panel, es decir, vamos a tener una barra lateral que a su vez va a tener un panel lateral que va a tener una barra, sí, una barra móvil, ¿sale? Que va a tener como título las columnas y número de columnas. Y aquí los parámetros que va a tener esa barrita: el mínimo, el máximo y el valor por defecto. Y además va a mostrar finalmente el plot o la gráfica de lo que estamos generando, ¿no? Entonces en el panel principal, ya no en el lateral, sino en el principal, vamos a poner el output, la gráfica resultante, ¿sale? Entonces, esto básicamente muestra lo que se le va a desplegar al usuario. Pero para que eso pase, tenemos que hacer cálculos, porque aquí estamos diciendo, bueno, pero ¿sobre qué estoy haciendo un histograma? Ah, bueno, para eso sirve el objeto server, que define las lógicas internas dentro del dashboard, es decir, los cálculos o las otras funciones de las que estamos a las que estamos llamando, ¿sale? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es crear una función que tenga un input y un output como argumentos, ¿sale? Entonces, como output vamos a poner al distplot, que si se dan cuenta es este de aquí. ¿Y qué va a ser el distplot? Muy sencillo, va a ser vamos a asignarle la función renderplot, función que también ya viene en Shiny, que va a generar bueno, la gráfica que nosotros le pasemos como argumento. Entonces aquí lo que le estamos diciendo es que primero, la X, que van a ser los datos sobre los que vamos a hacer el data frame, perdón, el histograma, van a ser los del data frame faithful de la columna 2, ¿sale? Y la cantidad de columnas va a ser una secuencia del mínimo de X hasta el máximo de X con una longitud del input de columnas que se le den más 1, ¿sale? Entonces con esto dibuja el histograma con el número especificado de columnas que se les pidió o que se requirieron por el usuario, por eso aquí está el input. Y entonces va a generar con un ist muy sencillo, con base en los datos que ya queríamos, que son los X, con la cantidad de columnas, el color, los bordes, lo que va a estar en el eje de las X como título y el título principal del gráfico. Y finalmente la llamada de ejecución, que es una función que utiliza los dos objetos anteriores para poder ejecutar el código y desplegar la app. Y es esta la función de Shiny App. Y si se dan cuenta, tiene dos argumentos, UI y server, y son básicamente los que le estamos pasando antes, los que habíamos creado antes, perdón. Entonces, si se dan cuenta, también podría ser más o menos el mismo flujo de trabajo que con OpenXLSX, en donde primero definíamos un libro de trabajo, luego le añadíamos cosas para rellenar ese libro de trabajo y finalmente lo guardábamos, ¿no? Muy similar. Por eso es que primero les mostré también OpenXLSX, ¿no? Entonces, me podrían decir, bueno, está padre, pero yo no he visto todavía un dashboard. Muy sencillo. Vamos a ver el ejemplo. Permítanme un segundito porque no lo están viendo. Remind later. Denme un momentito, por favor. Entonces ahora sí, ya para concluir la sesión del día de hoy. Ya están viendo R, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces si se dan cuenta aquí tenemos el código que habíamos platicado, que se despliega cuando nosotros creamos el archivo, ya sea desde aquí, desde File, New File y Shiny Web App, o con New Project y todo lo demás. Entonces este es el archivo que se genera.
¿sale? Entonces para correrlo tienen dos opciones, irlo corriendo cachito por cachito, es decir, irle dando control enter o seleccionarlo todo y darle control enter, o más sencillo con el botón de aquí arriba, que bueno, en la grabación me parece que no se alcanza a ver, pero básicamente dice run app, ¿sale? Ahí sí se alcanza a leer la descripción que aparece, run the Shiny application. Ustedes dan clic ahí y se va a correr todo el código que aparezca, ¿sale? No nada más lo de Shiny, todo. Y eso lo vamos a ver también en la siguiente clase, qué implicaciones tiene, ¿vale? Pero bueno, le damos a run app y aquí es lo que se nos despliega, ¿sale? El All Faithful Hazer Data. Si se dan cuenta, es el título que teníamos aquí, Title Panel. Luego aquí el Sidebar Layout, que es decir, el panel lateral, que es esto de aquí. Si se dan cuenta, aquí hay como una línea imaginaria. ¿Por qué? Porque ahí está el Sidebar Layout, o sea, lo que se va a desplegar en la barra lateral. El Sidebar Panel, que es este que tenemos aquí, este recuadro gris. Y finalmente el Slider Input, ¿sale? Que es esta barra de aquí, esta cosita. Entonces, por defecto está en 30, ¿no? Lo que habíamos determinado aquí, pero tenemos un mínimo de 1 y un máximo de 50. Mínimo de 1, máximo de 50. ¿Sale? Y finalmente el panel principal, que es el output de la gráfica, que resulta con base en esta barrita. Aquí tenemos lo que se está generando también de la lógica del server, que es esto de aquí, que era lo que habíamos dicho, que se iba a generar un histograma del color gris oscuro en sus columnas, con la cantidad de columnas que el usuario ingrese, ¿no? Y finalmente aquí se está corriendo todo. Entonces, así es como se va a desplegar nuestro dashboard. Y si se dan cuenta, si nosotros modificamos esto aquí, se va a modificar la cantidad de columnas que tenemos, ¿sale? Y se despliegan justamente las ingresadas por el usuario más 1. Es decir, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y se despliegan una más para que R no se las coma, porque a la hora de desplegarlo aquí podría haber un error de que se despliegue una menos de la que en realidad queremos, ¿sale? Entonces, por eso es que siempre hay más 1, ¿sale? Y pues nada, así es básicamente como vamos a crear los dashboards. Si se dan cuenta aquí cómo es que se está modificando en tiempo real la cantidad de columnas que se están ingresando, muy sencillo, porque tenemos aquí este argumento input de la función server, y entonces nosotros cuando lo corremos aquí con Shiny App, entiende la aplicación que cuando estamos modificando esta función de slider input que habíamos definido en UI, se va a estar actualizando con lo que se esté ingresando aquí en la lógica del servidor, ¿sale? Entonces así es como el por qué se está actualizando en tiempo real toda nuestra información, ¿vale? Entonces digo, la siguiente clase lo vamos a ver un poquito más explícito para que se vea con más claridad, pero de momento hasta aquí. ¿Hay alguna duda o alguna pregunta? De mi parte, ¿no? Por el momento. Tampoco, todo bien. Muchas gracias, Michelle. Muy bien, bueno, pues los dejo, les deseo una muy bonita semana y espero que les vaya muy bien el día de hoy. Gracias. Gracias, buen puente, hasta luego. Hasta luego, buen puente.